Dios me los bendiga, mis amados y amadas hermanas. Hoy nos hemos reunido para hacer una intercesión profética, una intercesión de clamor por las circunstancias que están aconteciendo a nivel mundial y especialmente en nuestro país. Pero antes de que entremos en materia, en directamente la oración, quiero explicar algunas cosas que es necesario que podamos entenderlas, además de lo que se explicó acerca de nuestra posición en Cristo y en los videos anteriores acerca de la estatua de Nabucodonosor. Quisiera que me acompañaran al libro de Génesis, al capítulo 1, versículo 26 y versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra. Aquí la palabra que utiliza el escritor de Génesis, después que dijo Dios que iban a ser el hombre, reunidos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo que lo iban a hacer conforme a su imagen y conforme a su semejanza, para que señoree. Esta palabra señorear en el hebreo se escribe como mashal. Repito, mashal, que quiere decir gobernar, reinar. El orden de la creación termina con la creación del hombre, porque Dios corona con su creación, creando al hombre mismo a su imagen y su semejanza, y lo pone en la tierra para que gobierne la tierra, para que la señoree, para que reine sobre la tierra. Dios quería tener una criatura que fuera un cogobernador con Dios, él gobernando desde los cielos a través del hombre. El hombre aquí ya había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía su imagen y tenía su semejanza. Romanos 5:14 dice de que Adán había sido hecho a la manera de Cristo. Y Cristo, dice Colosenses 1:15, es la imagen visible del Dios invisible. O sea que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán, lo hizo a la imagen y semejanza de Cristo, para que señoreara sobre toda la creación en nombre y en representación de Dios. Vemos en el versículo 28 que les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Nuevamente vemos la palabra señorar, pero anticipada de otra palabra que dice sojuzgada. Primero Dios les dice que sean fructíferos y que se multipliquen y llenen la tierra de hombres y mujeres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero les dice sojuzgar la tierra. Y la palabra en el original hebreo que encontramos como sojuzgar es kabash. Repito nuevamente, kabash, que quiere decir conquistar. O sea que Dios le estaban diciendo al hombre y a la mujer que había creado a su imagen y su semejanza que fueran fructíferos y que llenaran la tierra y la conquistaran y señoreela. Nuevamente vemos ahí la palabra mashal, que es gobernarla.
pero anticipadamente a Machal tenemos Kabash, que quiere decir conquístenla y gobiernenla. ¿Por qué conquistarla? ¿Por qué conquistarla? Porque la tierra, acordémonos que cuando Luzbel cayó del cielo, la tierra fue poseída por seres caídos, razón por la cual Dios le dijo a Adán de que no saliera del huerto, sino que lo trabajase y lo cuidase. Vemos aquí que el propósito de Dios era tener un hombre y una mujer que le representaran como gobernadores en la tierra y que fueran conquistando la tierra de aquellas creaciones caídas y fueran conquistando esos territorios que habían poseído esas creaciones y los fueran echando lejos, los echaran fuera de esos territorios, que la conquistaran y la llenaran con seres a la imagen y semejanza de Dios. Vemos que este ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es traer su reino a la tierra para que un hombre que lleve su imagen y su semejanza la conquiste y la domine y la gobierne, expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Que las cosas que son hechas en los cielos sean hechas en la tierra. Esa es la primera petición que encontramos en el Padre Nuestro cuando el Señor les enseñó a orar a los discípulos. Él les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Dentro de la economía de Dios, dentro del plan de Dios, es que el hombre vuelva a recuperar lo que un día perdió en el huerto del Edén. Lo que el hombre perdió en el capítulo 3 de Génesis. Es hasta el capítulo 3 en que el hombre cae y pierde la posición que Dios le había dado, de ser un cogobernador, de ser un representante del reino de Dios, y pierde esa autoridad, ese dominio, y cae en el poder de las tinieblas. Satanás interpuso al plan de Dios. Dios lo permitió con un propósito. Pero vemos aquí que desde un inicio el plan de Dios es establecer el reino en la tierra con los seres humanos, con los seres que lleven su imagen y su semejanza. Por eso vemos que cuando el hombre peca, según lo que dice el capítulo 2, versículo 7 de Génesis, dice, de Génesis 1, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios forma al hombre, lo forma a su imagen y a su semejanza. Pero cuando el hombre peca, pierde la imagen y pierde la semejanza de Dios. Esa imagen de soberanía, de ser soberano, el hombre la pierde. Por eso cuando dice la Escritura que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue que Cristo vino a buscar y a salvar ese hombre que había perdido la imagen y semejanza de Dios. Un hombre que representara la soberanía de Dios. Un hombre que le habían dado poder y autoridad, le habían dado la misión de ser un rey para gobernar la tierra, pero el hombre la pierde a causa de la desobediencia y pierde la forma. Y aquí que hemos dejado de traer la imagen y semejanza de Dios y traemos otra imagen, una imagen muy perversa, que si no es la imagen del diablo, nos parecemos mucho al diablo,
el hombre que no es redimido. Con la redención de Cristo, Cristo lo mete en el proceso de Dios para que el hombre vuelva a ser restaurado a la imagen y semejanza. Ese es todo el propósito de Dios. Que el hombre recobre lo que un día le fue dado. Que el hombre sea restaurado al diseño original de ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios y que ejerza la soberanía, la realeza de ser el representante de Dios, de ser el representante de su reino aquí en la tierra. El hombre pierde el reino, pierde la imagen y semejanza, esa autoridad, esa soberanía que le daba la facultad de conquistar los territorios que estaban bajo el poder de las tinieblas, porque la Biblia dice que hay regiones de cautividad, hay lugares de sombra de muerte, hay lugares que están bajo el poder de un principado y una potestad, y el hombre tiene que llegar con autoridad y la soberanía de Dios, recobrando la imagen y semejanza, o sea, la madurez de la estatura de la plenitud de Cristo, así lo establece Efesios, para poder echar fuera a los principados y potestades y recuperar los territorios y las almas que le pertenecen a Dios. Vemos que Cristo empieza a restaurar el orden de todas las cosas como inicialmente fueron creadas. Y he aquí que Dios hace del hombre un ser que le represente a su imagen, a su semejanza, y ejerza el dominio, la sabiduría, la soberanía y la realeza de Dios sobre toda la creación, sobre los ángeles y sobre toda la creación. Pues Dios, a través de Cristo, nos devuelve el reino. Todo el tema central de la predicación de Cristo es: vénganos tu reino. El Padre le ha placido daros el reino. Arrepentíos porque el reino está nuevamente entre vosotros. El reino se ha acercado. O sea, podemos echar mano de ese reino, pero entramos a un proceso de restauración y de reformación de nuestra vida para que volvamos a tener la identidad divina, la identidad de como hijos de Dios. Tenemos que parecernos a su imagen y a su semejanza, ser hechos conformes al modelo original que es Cristo. Ahora, para poder vivir dentro de ese reino y ejercer la soberanía de Dios, además de alcanzar madurez, alcanzar estatura, debemos de tener fundamentada nuestra vida en los fundamentos del reino, que están establecidos en varias porciones de la Escritura, pero quiero referirme al Salmo 97 específicamente, Salmo 97 y versículo 2. Vamos a leer desde el 1 y dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Mire lo que dice aquí: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dos cosas son el cimiento de su trono. La Biblia dice que Cristo ascendió por encima de todos los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, se sentó en su trono, y que juntamente con él fuimos sentados en los lugares celestiales. Una posición de honra y de autoridad, porque quiere que desde aquí, siendo unos con Dios, con Cristo en el Espíritu y estando en una posición de honra y autoridad en los cielos, gobernemos, traigamos el reino a la tierra y lo expandamos. Veamos aquí de que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia. Lo único justo en la tierra es la voluntad de Dios.
Por eso Pablo decía en Colosenses de que él oraba a Dios para que seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad. Porque si nosotros caminamos en su voluntad, somos justos y estamos haciendo justicia, llevando la voluntad de Dios por donde quiera que andemos. Vivimos en justicia. Primer cimiento. Segundo cimiento es el juicio. Ahora, todos debemos de entender de que el juicio se refiere al juicio de este mundo y al príncipe de este mundo. Dice Juan capítulo 16 del versículo 8 al 11, dice específicamente esa porción, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, para que ya no vivamos en él. Segundo, justicia. Vivamos en la justicia de Dios y caminemos en esa justicia. El Señor Jesús dice en Mateo de que busquemos primeramente el reino y su justicia. Debemos de buscar el reino y su justicia. La justicia, la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en la tierra. Pero dice que el Espíritu Santo no solo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Juicio. Debemos tener claro y estar conscientes de que Satanás y sus ángeles, como el sistema de cosas a lo que le llamamos mundo, ya está enjuiciado. Ya están vencidos y no tienen ningún poder y ningún derecho legal sobre nuestras vidas. Mire lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Tenemos la autoridad para echar a Satanás y a sus ángeles caídos, a sus demonios, fuera de nuestras vidas y fuera de todo territorio que está usurpando. Como en un principio Dios comisionó al hombre para que llenara la tierra, la conquistara y la gobernara. Tenemos esa autoridad, pero debemos de vivir en justicia y de estar conscientes de que el juicio al mundo y al príncipe de este mundo ya fue ejecutado. Cristo lo ejecutó y lo venció en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 8, dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Las obras de Satanás ya están deshechas. No tienen ninguna autoridad y ningún poder de existencia. Todo es una mentira. Nosotros, a través de este cimiento de juicio, debemos de estar conscientes y de estarlo declarando y recordarle a los principados y potestades que ya fueron vencidos y que Cristo deshizo, desautorizó las obras del diablo, las obras de las tinieblas. No tienen ya por qué seguir prevaleciendo. La Biblia dice en Juan que la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron. Ya fueron vencidas. No tienen por qué seguir amedrentando ni intimidando a los hijos de Dios
ni estar estableciendo cosas que no están escritas en la escritura, porque ahí está establecido toda la legislación divina del reino y no se le ha concedido ninguna legitimidad a la potestad de las tinieblas, ni mucho menos a gobiernos del enemigo que quieran dominar a los seres humanos y mucho menos a la iglesia. Debemos de estar conscientes y claros en que el Señor ya nos dio la victoria. Él dijo cuando ascendió a los cielos: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Y nosotros tenemos esa autoridad, pero debemos de crecer, madurar, vivir y caminar en justicia y estar conscientes de esa bendita realidad que Cristo obró en la cruz del Calvario, venciendo a las tinieblas y a su príncipe de maldad. No tienen ningún derecho legal de estar amedrentando a los hijos de Dios, ni mucho menos causando temor a la población. 2 son los cimientos del trono de Dios. Para que tú estés sentado juntamente en los lugares celestiales con Cristo, en una posición de honra y de autoridad, para estar gobernando juntamente con Cristo. Por derecho lo declara la Biblia, pero de hecho tú tienes que vivir en justicia y en juicio, que son los 2 cimientos del trono de Dios. Justicia. Parte de la justicia de Dios es que Él derramó su sangre para que no solamente fuéramos perdonados, sino para vivir en santidad. Justicia lleva implícita esa palabra todas las cosas y las bendiciones que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario. Vivir en la justicia de Dios y en el juicio de Dios. Nosotros estamos por encima de ese juicio. Por eso, cuando tú estás consciente de esta bendita realidad y que estás consciente que estás en la presencia de Dios y sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tú puedes ejercer autoridad siempre y cuando el Señor te inspire, te guíe y sobre todo te revele su palabra sobre qué cosas vas a establecer desde el trono de Dios que está en los cielos. Y hablamos que esa región celestial, en hebreo la Biblia le llama Raquia, porque es allí donde están los principados y potestades, y donde Efesios 3:10 establece de que nosotros debemos de proclamar, anunciar, establecer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros desde ahí proclamamos la victoria de Cristo y declaramos la justicia de Dios y establecemos el juicio de Dios a los principados y potestades para que estos ya no se levanten en contra del planeta ni en contra de la iglesia de Cristo. Debemos de entender toda esta preciosa magnificencia a la cual hemos sido llamados y de dónde radica nuestra posición en Cristo. Ahora, debemos de ser justos, caminar en esa justicia, caminar en la voluntad de Dios, porque es lo único justo en la tierra. Ahora, hay cosas que son legales y son legítimas. Por ejemplo, dentro del reino de los cielos hay cosas que son legales y son legítimas. Y en el reino de los hombres hay cosas que son legales pero no son legítimas. Por ejemplo, si tú te pasas un semáforo en rojo, la policía te puede multar. Eso es legal de entre los hombres y es legítimo.
pero que se esté legalizando el aborto en algunas naciones de la tierra, dentro de esas naciones es legal, pero no es legítimo delante de Dios, porque se está atentando contra la vida y la forma en que Dios estableció, y fue una orden que le dijo a los primeros seres humanos: fructifíquense y llenen la tierra, multiplíquense. Es a través de la concepción en que una mujer concibe a un ser humano y da a luz. Por eso no es legítimo el aborto. Asimismo, tenemos que en muchos países han legalizado el matrimonio entre hombres y el matrimonio entre mujeres. Eso podrá ser legal en determinado país, pero ante Dios es ilegítimo. Cuando Luzbel se reveló ante la corte celestial, ante el reino de los cielos, y se trajo la tercera parte de seres creados, eso no es legal ni es legítimo. Por eso la Biblia en ninguna parte de la Escritura se refiere a las tinieblas como reino, porque no tiene legalidad ni mucho menos legitimidad. Las tinieblas son un grupo de rebeldes que se rebelaron al reino establecido, al gobierno ya establecido, el gobierno legítimo y legal de Dios en los cielos. Se rebelaron y es de allí que la Biblia le dice la potestad de las tinieblas. Por eso todo lo que Satanás haga o esté haciendo es ilegal y es ilegítimo. Y para eso Cristo trajo su reino nuevamente, para restaurar al hombre a su imagen y su semejanza, y adquiriendo la madurez espiritual, pueda ejercer ese gobierno y establecer las leyes de Dios en la tierra, establecer sus mandatos, sus preceptos, sus decretos, y echar fuera a los intrusos, a esos usurpadores, a quien no les corresponde gobernar en la tierra, ni mucho menos gobernar a la creación de los seres humanos. Por eso, cuando el Señor le dijo a Pedro, y es la única vez en que el Señor se refiere que sobre él mismo, que es la roca de fundamento, iba a edificar su iglesia, no es una palabra inventada de parte de Cristo, sino que ya era conocida entre los discípulos a que el Señor se estaba refiriendo cuando les dijo que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Porque la palabra iglesia no tiene ninguna connotación a religión, mucho menos a religiosidad. Porque lo contrario, Dios les hubiera dicho, Jesús, perdón, les hubiera dicho que iba a edificar su templo, que iba a edificar su sinagoga, o que iba a edificar su capilla. Pero él no se refirió a eso, ni mucho menos usó la palabra tabernáculo. La palabra iglesia, que en griego se escribe eclesia, en ese momento los apóstoles entendieron de qué les estaba hablando, porque la palabra eclesia o eclesía quiere decir asamblea de gobierno, y es lo que usted conoce como el órgano legislativo. Sobre esa roca, Cristo iba a fundar, a edificar su asamblea de gobierno, su asamblea de gobernantes, y les agrega que las puertas del infierno no prevalecerán, no estarán cerradas, sino que la iglesia iba a entrar, a incursionar a los lugares infernales, a atar al hombre fuerte y a despojarlo de sus bienes. Y es más, tenemos la autoridad para decretar un desalojo del hombre fuerte en los lugares que está usurpando, porque así lo establece Juan capítulo 12 y versículo 31. Ahora será el juicio de este mundo,
y el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo ya lo desalojó, pero como es un metido y un usurpador, él vuelve a tomar posesión y empieza a querer hacer sus estratagemas y a someter a los seres humanos a su propia voluntad. El diablo no tiene ningún poder, mucho menos ninguna autoridad, porque la autoridad es una investidura de legalidad. Nadie que tenga autoridad es ilegal. La autoridad es una investidura que se otorga mediante una legalidad. El diablo no tiene ninguna autoridad, a no ser la única que le des tú. Si tú le crees las mentiras del diablo, le estás dando autoridad y le estás dando poder. El diablo no tiene ningún poder y ninguna autoridad. Su accionar es ilegal y es ilegítimo. Y aún la Escritura declara que Él está puesto bajo la planta de nuestros pies, porque juntamente con Cristo hemos sido sentados en los lugares celestiales, sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Cuando se escribió esa escritura en el siglo venidero, ya vinieron muchos siglos después de ese siglo en que Pablo escribió la carta a los Efesios. Hoy ya estamos en el siglo XXI. Hubiera dicho en los siglos venideros. Pero tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado. Ahora vemos la cuestión de ilegalidad y de legalidad. Las acciones del diablo son ilegítimas y son ilegales. Ahora, quiero explicarte algo acerca de la Escritura. La Biblia no es un libro histórico, no es solamente un libro histórico, sino ni tampoco es un libro de fuente de pensamiento positivo, ni tampoco es un libro de frases de ánimo. La Biblia fue escrita por Dios y dada por Dios para establecer y declarar lo que Dios va a hacer por medio del hombre, por medio de los reyes de la tierra. Él es el rey de reyes. Él es el rey y nosotros los reyes que representamos el gobierno celestial. La Biblia fue escrita por Dios y dada por Dios para establecer y para decir lo que Dios va a hacer por medio del hombre y para que el hombre, para que el ser humano haga para cumplir toda justicia. La Biblia nos enseña que a través de lo escrito, el hombre va a cumplir toda justicia. Porque el cimiento del trono de Dios es la justicia y el juicio. De dos cosas. La Biblia fue escrita y dada por Dios para establecer y para decir lo que Dios va a hacer por medio del hombre y para que el hombre haga todo para cumplir la justicia divina. Nosotros tenemos que vivir y caminar en esa justicia. O sea que la Biblia es un libro, es un instrumento de legalidad y que en la forma en que yo entienda o me sea revelada esa legalidad, lo que está escrito, así voy a operar en justicia. Lo que yo entienda y que me sea revelado, yo voy a operar en la justicia de Dios. Y así voy a tener victoria, porque ya está establecido el juicio de Dios a este mundo y a las tinieblas. Entre más entendamos el concepto de justicia y la legalidad divina o el concepto de legitimidad,
más segura vamos a tener nuestra victoria. La Biblia es un libro de legalidad. Aquí, en este instrumento, escrito por las manos de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es un instrumento de legalidad. Entonces, y en la forma en que yo entienda o me sea revelada esa legalidad, lo que está escrito, así voy a operar en justicia. Y asimismo voy a tener la victoria de Dios a través de operar la justicia, a través de vivir y hacer su voluntad. La Biblia, como ya les dije, es un libro de legalidad. Entonces, cuando usted declara lo que está escrito, usted le está dando un tono legal a lo que está declarando, porque está declarando la ley divina, los decretos de Dios. A su declaración, usted le da un tono legal y esto se convierte en un decreto. Cuando yo creo por la revelación, yo declaro lo que está escrito, porque es palabra del Rey del universo, del Rey de Reyes. Esta declaración, cuando yo le doy ese tono de legalidad, se convierte en un decreto divino. En otras palabras, en un decreto de reino. Y el enemigo, Satanás y sus demonios, lo reconocen porque esta palabra está investida de poder y autoridad. Tiene poder para someter las fuerzas espirituales, para despojarlas y para expulsarlas, porque está investida de ese poder y de la autoridad. Le ha sido conferida la legalidad porque han sido emanadas desde el mismo corazón, desde la misma boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos caminar en justicia. Esa es la condición que se nos exige para establecer justicia, para liberar o desatar decretos desde nuestra posición en Cristo. Ya te explicaba que por derecho estamos sentados juntamente en el trono, siendo uno con Jesús. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero de hecho, debemos de crecer, alcanzar madurez y caminar haciendo la voluntad de Dios, porque ahí caminamos en justicia. Estamos viviendo en justicia cuando vivimos en la voluntad de Dios. Y tenemos todo el respaldo divino y soberano para ejercer gobierno de parte de Dios. Es un proceso en el cual caminamos para poder ejercer y emitir los juicios de Dios, para poder declarar la justicia de Dios en los cielos y en la tierra, porque a la iglesia le ha sido dada la facultad de declarar la multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. A pesar de ser un libro histórico, es el Espíritu Santo el que vitaliza, el que le da vida a este libro, a estas letras. Este libro está vigente y el Señor lo ha declarado, que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Su palabra es eterna, porque aquí están las leyes y los decretos divinos. Este es un libro de jurisprudencia divina. Debemos de aprender a aplicar lo que está escrito
mediante la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Aplicar estos preceptos a nuestra vida y aplicarlo a las circunstancias que en determinado momento exigen que sea aplicada la palabra de Dios, que sea aplicada la revelación divina con ese tono de legalidad para decretar un decreto, para declarar un decreto. Vamos a ver cómo vamos a establecer unos decretos para que Satanás y sus demonios dejen de estar molestando. Ya había visto en Efesios 2:6 de que asimismo nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales para anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿verdad? Y que el juicio de este mundo ya se ejecutó y que el príncipe de este mundo ya fue echado fuera. Ya tenemos la autoridad de lanzar judicialmente al enemigo y a sus demonios que están usurpando algún territorio determinado en la tierra. Ya fue enjuiciado y ya fue echado fuera. Todas las acciones que las tinieblas hagan son ilegales y son ilegítimas. Y tú y yo, con la autoridad que nos es conferida de parte de Dios y nuestra posición en Cristo, podemos ordenar, decretar y expulsar a los principados y potestades de las regiones celestes. Vamos a hacer una pequeña oración porque nuestra nación, nuestros conciudadanos, no han caminado en la justicia de Dios. Y quizás tú y yo tampoco hemos dejado en alguna área de nuestra vida y en algún momento determinado no hemos caminado en la justicia de Dios. Y es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor y empecemos a pedirle perdón a Dios por no haber caminado en justicia. Primeramente nosotros como hijos de Dios, como representantes de la iglesia y como representantes de la nación salvadoreña ante Dios. Pedirle perdón porque nuestros compatriotas, por no ser cristianos o siendo cristianos, no han vivido en la justicia de Dios. Y en nombre de la humanidad misma, en nombre de la iglesia de Cristo, en nombre de cada una de nuestras denominaciones, en nombre de nuestra iglesia, en nombre de nuestra familia y en nombre de nuestra nación, venimos delante de Dios, en cuya presencia estamos, a pedirle perdón a nuestro Dios por el pecado de idolatría en el que hemos cometido. Tal vez tú y yo no fallamos en esa área, pero como estamos en representación de nuestros semejantes, de nuestros conciudadanos, le debemos pedir perdón a Dios por el pecado de idolatría con el que esta nación y la humanidad ha ofendido a Dios, porque no debemos de tener imágenes ajenas a Dios. No debemos de rendirle cultos y hoy le pedimos perdón a Dios por ese pecado de idolatría. Asimismo, por el pecado de ocultismo, cualquiera que fuese su manifestación, sea lo más vulgar del satanismo, sea brujería, sea hechicería, sea
palería, sea vudú, sea cualquier tipo de manifestación de ocultismo por la que hemos pecado y toda la raza humana ha practicado alguna forma de ocultismo. Le pedimos perdón a Dios por ese pecado, que perdone nuestra nación y perdone las naciones por todo tipo de pecado de ocultismo. Asimismo, también pedimos perdón por los robos que se cometen, tanto en nuestra nación como en todo el mundo. Gente que despoja de sus bienes, incluso de su paz, a otras personas. Por eso pedimos perdón, porque no es la justicia de Dios. Pedimos perdón